hablar de la realidad, ¿sí? ¿No? Y en esos casos, en la mayoría de los casos, salvo excepciones, se vale de procedimientos de la escritura realista o la estética realista o el modo de concebir la escritura desde el realismo. Entonces, los procedimientos formales que toman los escritores de novelas no ficción, especialmente Walsh, que es el caso que más analiza, esos procedimientos formales alejan a las obras del realismo. Fíjense que es una especie de paradoja, o un callejón difícil de andar. Ahora, al mismo tiempo, dice ella, Walsh sostenía que por los debates mejor dicho, en los debates que había en los años 60 y 70 respecto del realismo y respecto de las novedades en la literatura, la búsqueda de novedades, de innovaciones, ese envío, ese huracán de la vanguardia que algunos autores quieren llevar adelante, y en este caso Walsh es uno de ellos, la novela de no ficción, a Walsh la ve en el marco de la discusión de los años 60 como una novela de avanzada. ¿Por qué? Porque él dice, y esto está, como digo yo, forma parte de sus vacilaciones respecto de la novela, la novela burguesa, o sea, el género paradigmático, que es la novela realista, decíamos, del siglo XIX, pueden mencionarme algunos novelistas realistas del siglo XIX, uno que recuerden, ayer Marcelo mencionó algunos. ¿Se acuerdan de algún novelista del siglo XIX? ¿Cómo? Bueno, un novelista paradigmático del siglo XIX, que seguramente está vinculado con el realismo, al menos en alguna de sus etapas. Hay alguien que está vinculado. ¿Les suena Flaubert? ¿Sí? ¿Gustave Flaubert? ¿Les suena Tolstoy? Dostoyevsky, Dickens. Bueno, esos escritores son entonces los referentes de la novela realista, de la novela decimonónica. Bueno, entonces en ese marco, Walsh piensa que como la novela burguesa es una novela que está en decadencia, y por eso también las vacilaciones de Walsh respecto de la novela burguesa, si escribir o no escribir una novela burguesa, piensa que la no ficción es el género del futuro. O sea, la novela en decadencia, la novela burguesa en decadencia, la única salida que tiene esa decadencia es la no ficción. Entonces, la no ficción, género que ha sido bastardeado, que ha sido duramente criticado por esos años por la crítica literaria, Walsh la ve como el género del futuro, el género literario, entre comillas, del futuro. Digamos que hoy en día todavía hay gente que cree que es el género literario del futuro, ¿no? Cuando hoy en día ya tiene... Bueno, yo estoy presentando lo que pensaba. No, está bien. Walsh en ese momento está bien lo que está pensando, pero hoy en día ya, como lo hemos visto hacer con Operación Masacre, que termina con un resultado, digamos, nulo, ¿no? Con una novela como, de la cual vamos a hablar ahora, de Truman Capote, Sangre Fría, que termina totalmente mercantilizada y utilizada, podemos decir, hasta por la televisión, no tanto por el cine, porque el cine ha creado buenas películas al respecto, pero ya hay una suerte de línea, como dijimos ayer, panorámica que lleva a la televisión. Hoy en día no sé si se puede sostener, ¿no? Hoy en día quien sostenga me parece que la no ficción es la novela del futuro, no siendo Walsh, que sostenía hace 30 años, estamos citando, ya está un poco, podemos decir, desfasado, ¿no? Yo quería citar, igual para complementar lo que estaba diciendo Fabián, que les hemos dejado ahí en la fotocopiadora varios capítulos del libro de Tom Wolfe, ¿sí? Que es sobre el nuevo periodismo, concretamente se llama así, el nuevo periodismo. ¿Sí? Ahí lo que hace Tom Wolfe, uno de los exponentes norteamericanos del género de no ficción, es aclarar o postular cómo se imbrinca este nuevo género entre la literatura y el periodismo. O sea, para resumirlo mal y pronto, ¿qué es la no ficción? Es el intento de muchos periodistas de escribir el periodismo como si escribieran novelas.
O, si quieren, describir periodismo como escribirían periodismo los novelistas si escribieran periodismo. ¿Se entiende esto? O sea, utilizar todas las técnicas que los escritores han creado en muchos casos para hacer periodismo. ¿Sí? Esto lo que ha generado es que el periodismo tienda a parecer literatura. ¿Sí? O sea, podemos decir que en algún punto la no ficción es un usufructo del periodismo de las técnicas literarias, ¿no? Y es así que, bueno, que encontramos un libro, ya sabemos, hemos dicho, de Capote, Sangre Fría, que puede pasar por una novela. De hecho, hay lugares donde está la palabra novela, ¿sí? En ese libro, cuando sabemos que es un exponente de la no ficción. ¿Por qué? Y porque tiene todos, absolutamente todos los recursos de una novela. Incluso un narrador, podemos decir, que se implica en la historia y que, como bien dice Piglia, la investigación que lo lleva a escribir este libro, demorada por decisiones legales, que ustedes ya lo hemos dicho ayer, ¿saben? Tienen que ver con el tiempo que tardó en condenarse y en matar la justicia a estos asesinos. Todo ese tiempo está en el texto, se puede sentir en el texto. Piglia dice algo muy interesante con respecto a la literatura que podríamos aplicar a este libro, que es que cuando uno escribe un libro y pasa mucho tiempo en esa escritura, ese tiempo que pasa de alguna forma es captado por el libro. Se siente, bueno, hasta eso, podríamos decir que sabemos que pasó en la realidad, también está captado en el libro. El libro no siente que el tiempo pasa, que las cosas cambian y que hay todo una carga temporal. Eso es algo que solo puede hacer un buen novelista, quiero decir. Es algo que solamente se ve en las buenas novelas. ¿Sí? O sea que hasta ese trabajo temporal, podemos decir casual en algún punto, se percibe en el Sangre Fría. ¿Sí? Y ahí lo que queríamos también señalar, Fabián, es que esta hibridación, decir, entre el periodismo y la literatura hoy en día lleva a, bueno, que haya, por ejemplo, un nivel de periodismo con una alta presencia de crónicas. La crónica, si quieren, es este lugar en donde muchos autores trabajan. Vamos a ver el caso de Villoro, por ejemplo, en donde realmente la diferencia entre periodismo y literatura desaparece. Para decirlo mal y pronto, la crónica hoy en día, podemos decir, es el lugar de la no ficción, concretamente. O sea, o es la derivación directa de la no ficción. Y ahí sí parece haber un lugar, eso lo van a ver con Fabián en los cursos, seguramente en detalle. Ahí sí parece haber un lugar en donde es difícil determinar qué es periodismo, qué es literatura, o cómo los recursos pertenecerían a uno u otro ámbito. No solo lo vamos a ver, sino que además van a escribir. Lo que vengan. Claro. Ahí el punto de la crónica, si quieren, para terminar con un último paréntesis con respecto a eso, es cuando la crónica es auténtica, me parece. No hay un usufructo del ámbito al cual entra, digamos. A ver, ¿qué quiero decir con esto? Si yo escribo crónicas, o si uno escribe crónicas, medio que una de las reglas es que tiene que entrar como el sujeto que es en la crónica. Walsh no se disfraza de algún otro para escribir Operación Masacre. Capote no se disfraza de otro para escribir A Sangre Fría, ¿se entiende? Hoy en día, a veces hay un tipo de crónica que parece que el narrador se disfrazara de otra cosa para escribir crónica. ¿Se entiende esto? Y es ahí donde la crónica pierde uno de sus baluartes, que es el que le dice la palabra. ¿Sí? Yo estoy haciendo una crónica, o sea, yo, Cero Damiani, entro a hacer una crónica. Si me empiezo a disfrazar de otra cosa, estoy corriendo sospechosamente, ¿se entiende? De ese lugar de autenticidad. ¿Por qué? Y porque ahí hay una cuestión que la crónica a veces es paga, digamos, ¿no? Es paga por los medios, ¿no? Y como ya hemos dicho, si una crónica es paga por los medios tienen líneas editoriales.
Entonces tal vez me obligan a mí a que yo me disfrace de algo para escribir una crónica. Sin dar nombres, voy a contar un caso para que tal vez les sirva como ejemplo. ¿Sí? Un conocido autor argentino le pagan mucho dinero para que vaya a un país de Oriente, ¿sí? Y escriba una crónica, ¿no? Y eso se ha publicado en un gran medio nacional. ¿Sí? ¿Qué pasa con eso? Él va pagado por el gran medio, va en primera clase, va a hoteles 5 estrellas, ¿no? Va al lugar este que tiene obviamente pobreza, pero también riqueza, ¿sí? ¿Y qué hace? Critica al capitalismo salvaje. No, dice capitalismo salvaje, que genera pobre, qué sé yo. Perfecto, estamos totalmente de acuerdo, porque es así. Yo lo podría criticar tranquilamente, creo que todos ustedes estarían de acuerdo. También genera pobreza, genera proyección, genera muchas cosas malas. Pero, perdón, ¿no? Él fue pagado por un gran medio, fue en primera clase, fue un hotel de 5 estrellas, y ese hotel de 5 estrellas tomaba taxis, e iba a esos lugares pobres, y después viene y escribe esa crónica, para ver lo mal que la están pasando en Shanghái y en Tanganica. ¿Se entiende cuál es el problema ahí? Ahí es como que hace agua la crónica esa. ¿Sí? No, andá y ve con ellos, andá, no sé, remando. ¿Se entiende cuál es el punto? Entonces ahí hay una utilización de los medios de la crónica. Es lo que decíamos antes. Una cosa es jugarse la vida como Walsh, y otra cosa es hacerse loquito y terminar filmando Criminal Minds, digamos, ¿no? Donde te pagan $1 millón por año. ¿Se entiende esto? Como es el juego, digamos, doble que hay ideológico, en tanto que la crónica viene a la no ficción y entra en juegos ideológicos con los jefes, digamos, ¿sí? En la medida que la crónica es fluida y tiene una línea editorial y tiene algo muy fuerte, ahí hay problemas, digamos. El problema es como para creer ese tipo de discurso, ¿sí? Por otro lado, para terminar, ir terminando con esto, digamos, antes que Fabián quiera leer algo, y establecer una nueva relación con la literatura que ya hemos establecido, pero para volver, digamos, sobre ella, la crónica en este punto apunta, valga la redundancia casi, a que va a tener muchos lectores, a que va a tener una visión privilegiada de algo que nosotros no vamos a poder. O sea, ¿quién de nosotros puede pagarse todos los días un viaje a Shanghái? No. ¿Sí? Y por otro lado están las crónicas de viaje, ¿no? La crónica de viaje implícitamente también vende la idea de que, bueno, cualquiera de nosotros puede. Salimos acá, nos tomamos un jumbo, digamos, primera clase y vamos de vacaciones, ¿no? O sea, en algún punto la crónica de viaje tiene esa suerte de mala conciencia, o podemos decir en términos marxistas de ser el opio del pueblo, ¿sí? Yo leo crónicas de viaje y digo, qué bueno, estos lugares, ay, miré este otro, ¿a cuánto puedo ir? ¿No? Me conformo con leer la crónica del lugar, ¿no? Así no voy a poder ir. En ese sentido, los medios de comunicación está estudiado, funciona como una especie de opio del pueblo, así que hay que tener cuidado, porque esa crónica es como algo, mira qué lindo lugar, pero ir no. Si uno ve los suplementos de viaje en muchos de los diarios, todas las semanas tienen lugares fantásticos. No solo hay que ser multimillonario, hay que tener toda la vida en esos lugares. ¿Sí? Diferencia con la literatura. La crónica apunta a un público mayoritario, ¿sí? Incluso a estimular o generar un deseo en estos casos, ¿sí? Que no siempre puede ser variable, no siempre tiene un concreto con el cual ser cumplimentado. La literatura, por otro lado, como decía Libertela, ya lo hemos citado, y lo hemos visto ayer con Piglia, citando el caso de Kafka, solo necesita un lector. ¿Sí? Un lector puede hacer suficiente que exista una obra literaria. La crónica, en este sentido, este tipo de crónicas, o este tipo de no ficción, apunta a un público más masivo, ¿no? Para tener una nueva diferencia. Y ahí tiene de nuevo otra diferencia que ya hemos establecido entre lo que yo llamo el mercado con minúscula y el mercado con mayúscula. El mercado con minúscula es el lector real de cada texto. Sabemos, uno lee un texto con sus ojos y no se junta con 80 personas que todos leyendo el mismo texto. Mientras que el diálogo es algo que tiene una expansión, ¿no? masiva,
quiere casi un público en vez de un lector, ¿no? Y en ese sentido establece otro tipo de relaciones, más de seducción, diríamos, y no tanto a veces como en la literatura de seducción y rechazo. Por eso ahí tienen en el blog una teoría un poco mía, digamos, un poco mía, que es esto, de que la narrativa, hay cierta narrativa que se considera histérica, no en términos negativos, pero sí en términos positivos. ¿Por qué? Porque la narrativa verdadera me parece siempre establece una relación de seducción y rechazo con el lector. Esto que hacíamos de Brecht, ¿no? El realismo, pero por otro lado Alejo, ¿no? Esto que hacíamos de Borges, incluso que corta, ¿no? Hay seducción, pero también hay a ver si te la bancás, a ver si entras en este juego. ¿Sí? Eso también es un mecanismo medio literario. O sea, seducción y rechazo. El periodismo no, el periodismo quiere seducir absolutamente. Quiere que la seducción sea absoluta. Y ahí ya sabemos que hay problemas ideológicos. ¿Sí? Creo que Fabián quiere leer algo ahora de Quiero leerles algunos textos y presentarles una serie de reflexiones sobre lo que se ha publicado de Rodolfo Walsh bajo el título de Obra Periodística. Este tomo, antes publicado por Planeta y ahora publicado por Ediciones de la Flor, que compila los textos de la obra periodística. Se llama el libro El violento oficio de escribir. Este libro incluye los textos que habían aparecido en diarios o revistas, como Panorama o como el semanario de la CGT de los argentinos, entre otros. Acá hay textos que justamente serían un ejemplo paradigmático de la intersección, de la mezcla de la literatura y del periodismo. A pesar de que es presentada como obra periodística, o sea, como algo que no se contamina con la literatura, sin embargo, Walsh, incluso en estos textos que justamente tienen la periodicidad del periodismo, trabaja obsesivamente con la forma y también incorpora la narración como lo hace en Operación Pasada, en Casos Aronofsky y Quién mató a Rosell. Yo les voy a leer algunos fragmentos donde se presentan claramente estas operaciones. He tomado los siguientes ejemplos. La isla de los resucitados, que está en la página 167. Kimonos en la Tierra Roja, que está en la página 223. Guevara, de la página 283. Y un texto que nos permitirá en su momento relacionarlo directamente con Guillermo Cabrera Infante. Ofuscaciones, equívocos y fantasías en el mal llamado caso Padilla. Y voy a terminar esta presentación de los textos periodísticos de Walsh con la misteriosa desaparición de un creador de misterios. La misteriosa desaparición de un creador de misterios, que está en la página 15 y que es el primer texto de este volumen. ¿Por qué les presento la isla de los resucitados? En realidad, la mayoría de los textos, salvo algunas excepciones, la mayoría, han sido investigaciones periodísticas que le han llevado a Walsh desde 2 días, 3 días, hasta semanas. En este caso, Walsh viaja, y en la mayor parte de los casos, Walsh viaja como un fotógrafo. Dice, dos enviados de Panorama de la revista Panorama, Rodolfo Walsh y Pablo Alonso, pasaron una semana con los leprosos de la isla del Cerrito, en la selva chaqueña, donde los monos aullan como el viento y las víboras miran de cerca una larga hazaña. No era el paraíso, pero tampoco era la isla del diablo. Era una historia humana y una aventura humana. Desde estas páginas, los últimos parias del siglo XX asumen un rostro y reivindican una voz. Esto que leo es el copete, obviamente, que salió publicado en la revista. ¿Y cómo comienza el texto de Walsh? Atiendan el procedimiento de la narración, ¿no? Estamos ante una investigación periodística, estamos ante un texto publicado bajo el rótulo de periodismo.
a ese hombre no se le podía dar la mano, aunque uno terminara por sentirse su amigo. A esa muchacha no se la podía tocar, aunque su bonita cara de campesina sonriera y sus pechos, bajo el vestido floreado, fueran una inmemorial tentación. Todas las noches, cuando salíamos de la zona y volvíamos a casa, Pablo y yo nos lavábamos las manos. Si uno se olvidaba, el otro coreaba el improvisado jingle: agua y jabón, agua y jabón, que era la receta exclusiva con que el mítico Cabo Cardoso venía defraudando durante 25 años al bacilo de Hansen, ácido alcohol resistente. Después nos enjuagábamos simbólicamente por dentro con ginebra y caíamos rendidos, a soñar cada uno de sus sueños, sus Biblias, sus diálogos con una nueva cara del mundo, hasta que los Carayá aullaban a las 6 de la mañana como un viento sostenido en los montañas. Esto, como notarán, podría ser el comienzo de un cuento de Walsh. Y es el comienzo del texto periodístico, de la investigación periodística sobre la isla donde estaban los leprosos, en la Mesopotamia. Walsh viaja con un fotógrafo, como ya les dije, a hacer un relevamiento, una investigación sobre cuál era la situación de los leprosos en este lugar de la Argentina, en un momento crítico. Y fíjense cómo comienza el texto, narrando cuál es una de las claves que lo mencionó ayer Marcelo con las W, que además están ahí escritas, del periodismo. ¿Cuáles son las claves a la hora de identificar a las personas que uno va a entrevistar? ¿Qué tiene que poner como cosa fundamental? Al menos tiene una crónica o una nota o hace una entrevista. ¿El quién? ¿Cómo? Bueno, ¿cómo comienza el texto? A ese hombre no se le podía dar la mano, aunque no terminara por sentirse su amigo. A esa muchacha no se la podía tocar. Ahí hay un quiebre, claramente. Él decide no comenzar diciendo quiénes son. Después, por supuesto, aparecen con nombre y apellido. Pero el modo de comenzar el texto no es el convencional. ¿Sí? Eso quería mostrarles. Más adelante, el texto es largo. Es decir, no es una nota breve de 5.000 caracteres, sino que tiene, puedo asegurar, al menos 40.000 caracteres, es decir, es un texto largo. Y él va incorporando las voces de los entrevistados. Y les quiero leer, porque está copiado textualmente, la incorporación de una voz. Está puesto en pastadilla porque precisamente es la voz del entrevistado copiada de manera directa. ¿Por qué les quiero leer esto? Porque la selección que hace Walsh tiene que ver con la operación del montaje que mencionábamos. Ayer incluso pensando en los directores rusos, ¿no? Esa operación del montaje que implica un corte claro y por supuesto una discontinuidad en la narración. Y hablábamos de la operación experimental, vanguardista. Walsh no selecciona a cualquier entrevistado, sino que selecciona a algunos que tienen determinados ecos, determinadas voces que tienen ecos especiales. Ya van a ver cómo se incluye. El subtítulo es Paramasuk, que es el apellido del entrevistado. En la vuelta del río está la red. Esta es la voz del entrevistado. Es redonda y tiene 2 alas. Por el río viene un pez. Entra a la red y no puede salir. Eso ocurría 60 años atrás, pero en mi cabeza ocurre ahora. El lugar se llamaba Boilinien, la aldea se llamaba Reñénitz, el país se llamó Polonia, y después Rusia, y después Alemania. Mi padre era polaco, mi madre alemana. Yo elegí Alemania. En los momentos más duros de mi vida, siempre veo las colinas boscosas que bajan de los Cárpatos y allá abajo el sol en el trigo. Mi padre era dueño de la tierra, de los campos de remolacha, de avena, centeno.
Los chicos de los campesinos jugaban con mis hermanos, conmigo. Mi padre era justo en su autoridad. Mi padre decía, aprende a comer papas. Si te dan faisán, mejor para ti. Después, ciudades. Dresden, la ciudad de mi madre. Berlín, donde empecé medicina. Viena, cuya alegría alcancé a presenciar, no a compartir. La Primera Guerra, el frente ruso, lenta. Si alguna vez volviera, volvería a Praga, la ciudad dorada, sus viejos muros, la universidad alemana que fundó Carlo Magno. Allí me recibí. Recuerdo a un hombre flaco, lampiño, de mediana estatura. Nunca hablé con él, pero comíamos en el mismo restaurante, en la Waslaften, Arenes. Se llamaba Kafka. La guerra otra vez, la frontera que se mueve en el Cáucaso, las iglesias de Kiev, la retirada en la nieve a 43 grados bajo cero y los motores de los tanques que no andaban ni siquiera con alcohol puro. Mi cuerpo también está marcado por el de ellos. 4 veces en Rusia y en Italia. Aquí el brazo quedó colgando en los hilos. Montecassino. No oí caer la bomba. Desperté a 1500 kilómetros. La retaguardia, Breslau. Pero ya no importaba, porque todo estaba perdido. Alemania vencida y mi familia muerta. Para todo hay palabras. Para la lepra hay palabras. Para la guerra no. Ninguno de nosotros salió vivo. La guerra es la verdadera lepra. Pero en eso no quiero pensar. En el medio del río está la red. ¿No les parece increíble el texto? ¿No les hace pensar por momentos que Walsh intervino de alguna forma la declaración? Fíjense, es decir, la palabra es del otro. Esa puntuación, ¿ustedes creen que usaba el polaco que hablaba? Imposible. Claro. ¿Ven? Es decir, esto, de nuevo, un texto periodístico, ¿sí? Que es intervenido, es absolutamente intervenido por Walsh, ¿sí? Incluso uno piensa, es imposible que lo haya conocido a Kafka, o quizás sí. De cualquier manera, el hecho de que Walsh se detenga en ese dato y que lo incorpore en su investigación, está diciendo claramente algo sobre las preferencias de Walsh. Está hablando de Walsh. Entonces, fíjense qué interesante, porque es un texto, como digo, ya tantas veces lo dije, periodístico, que sin embargo tiene tantas operaciones literarias como tienen sus cuentos. Quiero leerles el texto de Vara. Una cosita, después vamos a hablar un poco de lo que es una entrevista como género, y ahí también le vamos a dejar un pequeño textito de García Márquez, en donde queda bastante claro que hasta la entrevista, ¿no? Como podría ser en este caso, es por lo general ficticia, un invento, digamos, ¿no? En la anécdota esa que cuenta García Márquez, podría ser de Borges, digamos, tranquilamente, un periodista lo aborda y le pregunta, ¿no? Algo muy típico, ¿no? Que se le pregunta siempre cómo empezó a escribir, le dice, ¿no? Le hacen millones de veces a todo, ¿no? Y García Márquez se queda pensando y dice, bueno, si es una pregunta muy difícil, dice el periodista, le hago más fácil. No es que sea difícil, la cosa es que estoy pensando algo nuevo para decir. Entonces acota, ¿no? Cuando uno es entrevistado, el promedio de una vez por mes, a lo largo de 10 años, esta pregunta la he respondido infinidad de veces. Y siempre he dicho lo mismo. ¿Sí? Entonces estoy pensando, algo nuevo para decir. El periodista me dice, el periodista no entendía algo que sí había comprendido Borges, que es que hasta uno cuando responde va inventando cosas que no ha dicho antes. Y el periodista, por lo general, interviene en esto y arma su propia entrevista. Por eso se habla mucho de las entrevistas con crónicas, ¿sí? En donde el
periodista, más que anotar las respuestas del escritor, del entrevistado, trata de captar, podríamos decir, su estado de ánimo, transmite esa persona, ¿no? ¿Por qué? Porque una entrevista, por lo general, si nos atendemos a las respuestas suelen ser las mismas, suelen ser obvias, hay muy pocos que realmente pueden dar respuestas únicas. Y de hecho, Borges, lo sabemos, se ha jactado de decir una cosa y otra, y tergiversar y contradecirse. ¿Por qué? Porque el entrevistado también está no solo aburrido a veces, sino, en el caso de Borges, una alta conciencia, porque la entrevista es un género más. Es un género, como podríamos decir, una novela realista. Y en ese sentido es totalmente lícito inventar. ¿Sí? Y los buenos periodistas tratan de que esto en realidad suceda, para sacar al entrevistado de su speech. Los escritores que son entrevistados muchas veces tienden a responder siempre lo mismo, porque ya tienen armado un discurso. Y en ese punto al escritor, el periodista, lo quiere sacar de ese discurso, ¿no? Por eso, cuando yo lo entrevisté a Bolaño, tiene una entrevista en el blog, supongo que todos saben quién es Roberto Bolaño, digamos, el escritor que hoy en día es muy leído. No es Gómez Bolaño. No es Gómez Bolaño, no es el Chavo. No es el Chavo, no es digamos, el Chavo escritor. No, es Roberto. Es Roberto Bolaño, un escritor de hace poco, muy joven. Yo tuve la suerte de entrevistarlo como 10 horas. ¿Sí? Pero en ese momento se utilizaban cassettes, ¿sí? No era conocido. Y los cassettes en un viaje entonces se perdieron. ¿Sí? No se perdieron, se desgrabaron. Yo, medio no sabía qué hacer, le escribí, le contesto, porque la verdad, no es un programa mío, no es un programa de él, tenía 10, era para un libro. Entonces me dijo, no importa, mandame las preguntas que te respondo todo de nuevo, ¿no? Más allá del gesto, todas sus respuestas fueron distintas. Y dentro de una de las respuestas, me contaba que él una vez lo había entrevistado a Netti, pero que en realidad no lo había entrevistado, porque Netti no quería ser entrevistado, y me dijo, pibe, inventá todo. Como diciendo, en realidad, la entrevista es un género, ¿no? Y es el que escribe un poco lo que hace la entrevista. En ese sentido, Bolaño era muy consciente de cómo funcionaba esto, ¿sí? En contra de ciertos autores que, por ejemplo, si uno cambia una coma, son capaces de hacer un juicio, ¿no? Porque, quiero decir, una entrevista también participa de este género de la crónica, de la no ficción, de los recursos. Si lo pensamos en algún punto, el origen de la entrevista, el origen del diálogo que genera toda entrevista, está en Platón. ¿Sí? Sócrates, podríamos decir, es entrevistado o entrevista a determinada gente para terminar él mismo entrevistándose, si quieren, ¿no? Y en este punto, una autoentrevista, ¿no? Porque como ustedes saben, se han leído a Platón, por lo general los interlocutores dicen, sí, tienes razón, digamos, todo el tiempo es, y no pierden, sí, tienes razón, ¿no? O por Zeus, dicen, no, nunca lo había pensado. En este punto, hasta la entrevista, que es un género que dice, bueno, vamos a descubrir, a ver lo que realmente piensa la persona. Habría que tomarlo con pinzas, ¿no? En el caso de muchos políticos sabemos que las entrevistas, por ejemplo, son modos de emoción, ¿sí? Modos de decir lo que en realidad creen que el otro quiere escuchar. ¿Sí? Nosotros estamos en impulsar el perfil, la persona que se está ganando para escribirla. Yo ayer me acordé de la persona conmigo, de Rosa Fernanda, que obviamente para entrevistar un sacerdote que está escribiendo un libro sobre el rol de la Iglesia de las Malvinas. Y tiene muy poco tiempo porque se está yendo a Roma. Entonces yo pensé, bueno, captar todo. Y como le tengo que hacer la entrevista en la obispado, captar los valores, captar la mirada, captar el lugar, el tono de voz, como para que lo pueda armar y tiene poco tiempo, no lo desperdicie nada, en el poco tiempo que tenga, como diciendo, si es cierto lo que él va a decir, pero el entorno del lugar es también muy importante. No, y aparte yo te diría, bueno, ahí estuvimos hablando ayer, creo que de Sare, de Juan José Sare, este otro, yo te diría, que a Sare, fíjate lo que hace Sare con esa captación del entorno, porque, o sea, una cosa es captar y otra cosa es traducir eso en palabras, en una crónica, ¿no? O sea, ahí hay como dos procedimientos distintos, digo, dos momentos distintos, ¿no?
cómo interrelacionar. Ahí está la disposición, también les dejé un artículo, les dejamos un artículo con respecto a las categorías clásicas griegas, de la retórica, ¿no? Cómo la disposición de las cosas, de lo que vos captes, es lo fundamental. ¿Sí? Sobre todo para insinuar, si querés, esto no te lo digo a vos, obviamente, lo digo en general, ¿no? Cuando uno a veces percibe que el entrevistado está mintiendo, que no lo puede decir. ¿Sí? Hay toda una serie de recursos literarios para insinuar esto, para manejar, ¿no? Creo que ya hemos hablado de Borges, el caso donde él quiere decir, ¿no? Que quiere hablar contra el realismo y utiliza un error de otro autor al decir que en el Corán no hay caballos, que no hay camellos, perdón. Entonces, No hay caballo. no hay caballos. Entonces, ahora que lo pienso, me parece que hay uno. Entonces utiliza el error de otro, ¿no? para insinuar algo que él quiere decir, pero que sabe que es mentira, pero bueno, lo dijo el otro. Todos estos recursos, los grandes periodistas, los grandes escritores los manejan muy bien. ¿Sí? Y incluso estábamos hablando con Fabián, creo que es una suerte de variante del método Domini. No puede ser, nosotros hablando de... No. Lo debo haber soñado. Borges, el episodio del amigo, que es cuando un periodista capta, o sea, un periodista, ustedes saben, de nuevo, la línea editorial, ¿no? Ustedes son periodistas de un diario, viene la línea editorial de este tipo, y tiene que ser positiva la entrevista, por ejemplo, ¿no? Eso es muy fácil. Ustedes están así como luchando contra sí mismos porque ¿no? Está todo mal, acá, ¿no? Bueno, hay una suerte de recurso que es, o sea, para no traicionarse, porque ahí el periodista también está como si fuera, ¿qué hago? Hago lo que el diario quiere y me siento mal, ¿no? O hago lo que yo quiero y me vienen despidiendo, ¿no? Bueno, hay una tercera posición. La tercera posición es esta que estábamos hablando con Fabián, que es captar lo que el entrevistado más o menos quiere que se diga de él, que es, por lo general lo van a decir muy claro, ¿no? Lo van a decir, lo van a repetir. Y en eso, captar algo que sea terrible, captar algo que el entrevistado mismo sugiere, pero que ustedes saben que es como una clave para el lector para comprender lo equivocado que está el tipo. ¿No? Un ejemplo muy obvio. Alguien se postula a presidente y te elogia a Hitler. No lo dejas pasar, elogia a Hitler, no tiene nada que ver. O sea, pero todo el mundo sabemos que lea eso, va a quedar como lo que es, digamos, ¿no? Como alguien terrible, ¿no? ¿Se entiende? Estoy dando un ejemplo muy obvio. Bueno, en este tipo de recursos se ve la presencia del nuevo periodismo, se ve la presencia de recursos literarios, se ve la presencia de recursos retóricos que todo buen periodista debe saber utilizar, ¿no? Porque, insisto, al tener una línea editorial, al ser una parte más, uno está metido en ese tipo de problemas. ¿Sí? Y bueno, y si no, las opciones son: me peleo con el mundo, ¿no? Y digo lo que yo quiero, o, digamos, me siento mal durante 2 días porque estuve avalando algo que me parece terrible. 2 días, digo, poco, ¿no? Justamente en ese libro, en el que empecé a escribir, hay un artículo de Walsh que se llama 20 preguntas al presidente. Y si bien las respuestas del presidente son, obviamente lo dejo bien a él, hay cuestiones que él escribe entre medio, captando el estado de ánimo y cómo contesta el presidente, que dejan a lo que decimos. Claro. Bueno, totalmente. Walsh estaba contra Walsh estaba, obviamente. Y eso queda bien claro, digamos. Sí. De la misma forma, podemos decir que en el lado literario de Walsh, esa mujer deja muy en claro quién es el coronel. Si ustedes buscan, no hay adjetivos calificativos discriminatorios del coronel. No es que dice, este coronel es un facho, este coronel es un asesino, este coronel... No, en ningún momento cae en eso Walsh. Walsh es... Por otro lado, hay que decirlo, no sé si ustedes lo saben, se lo han comentado los profesores acá, que esa mujer surgió como una investigación periodística. Exacto. Walsh se había propuesto hacer una investigación sobre esa mujer. En realidad, sobre la peripecia del cuerpo de esa mujer. Es decir, quería escribir un texto al modo de estos textos violentos que hizo escribir, ¿no?
sobre qué había pasado con el cuerpo de esa mujer. Fíjense qué interesante, para pensar, digamos, incluso en la escritura de ustedes, como futuros periodistas o como colaboradores en diarios, jornalistas o como en los medios que sean. Él intenta una investigación sobre el cuerpo de esa mujer, qué pasó, pero fracasa. Fracasa. No logra articular la información, no logra combinar las fuentes de la manera que él deseaba, no obtiene la información del militar como esperaba. ¿Y qué hace con ese fracaso? Escribe un cuento. Es decir, tenemos el cuento de esa mujer por el fracaso de la investigación periodística. O sea, podemos decir que el éxito de esa mujer es el fracaso de la investigación. Exactamente. Pero fíjense lo que son los caminos de la investigación y la escritura. ¿Sí? Claro, sin duda alguna. Sí. A pesar de que todavía estaba del otro lado, casi del otro lado. Sí. Claro, sin duda, es el Estado represor, digamos. Sí, claro, tiene dificultades. Sí. Pero lo interesante es que el fracaso da el éxito del cuento. Exacto. Bueno, en esa ecuación del fracaso que es el éxito del cuento, hay una frase de un escritor italiano que les recomiendo, se llama Cesare Pavese, que es la siguiente: dice, la literatura es una especie de defensa frente a las ofensas de la vida. Piensan que esa es la ecuación de esa mujer. Hay una ofensa a la vida de esa mujer, que es hacer desaparecer su cuerpo. ¿Sí? Una suerte, y hay una ofensa en el escritor, en el periodista, que no puede reconstruir eso. Una suerte de defensa frente a esa doble situación de ofensa es escribir el cuento. Fíjense que este procedimiento del cual hemos hablado, de excluir el nombre del cuento, que es el equivalente al cuerpo que ha sido excluido del conocimiento público, podemos decir, de la realidad, es el procedimiento que él trata de aplicar en el otro cuento, del cual también vamos a hablar un poquito, que es Ese hombre. ¿Sí? Ese hombre es uno de los últimos textos de Walsh, y en este caso es un texto, no sé si fallido, pero sí imposible de terminar por Walsh, con muchas versiones. Ese hombre, bueno, ya todos lo saben, esa mujer, ese Perón, ese hombre, ¿quién era? Perón. ¿Sí? Pero ¿qué pasaba con Perón en ese momento? Con Perón todavía Walsh no había podido, si se quiere, interpretar lo que había pasado con él en la realidad. Perdón, ¿ustedes leyeron ese texto? Ese hombre. Bueno, se lo quedan fotocopiado ahora. Piensen que incluso yo estoy continuamente dando posibilidades de trabajo. Claro, todas estas cosas son posibilidades de trabajo. Piensen, algunos pueden trabajar en el cuento Ese hombre, que además es un cuento inconcluso. Y además es un cuento muy breve que tiene atrás todo el peso simbólico de esa mujer. Y Perón, por supuesto. ¿No? Pero lo que queríamos decir es un texto inconcluso, y en ese punto podemos decir, con todas las idas y vueltas que Fabián ha explicado sobre el derrotero intelectual de Walsh, hay ahí una marca inconclusa, si se quiere también, de la ideología final de Walsh con respecto al peronismo, ¿no? No solo Walsh no puede encontrar un recurso literario afín al de esa mujer con Eva Perón, ¿sí? Sino que parece quedar estancado, ¿no? A partir del título, ¿no? Esa mujer, ese hombre, ¿no? Pero además no puede redondear, ¿sí? O interpretar o cerrar ideológicamente a ese hombre, con lo que ese hombre ha generado, los efectos, si quieren, del peronismo. Y en ese punto el texto tiene muchas versiones, es inconcluso definitivamente, y Walsh no puede. 6 versiones. 6 versiones. Y hay una versión final hecha por Daniel Link. Exacto, lo que hace Daniel Link, que es el compilador de los diarios de Walsh, es armar una versión con las 6 versiones. Esto de las 6 versiones es algo que está diciendo del proceso de reescritura de Walsh. Y en este caso, aparte del proceso no solo de reescritura
literatura, sino que de algo inconcluso, digamos. O sea, ¿no? Para que de eso llegara, podemos imaginar muchas más. En este punto, alguna vez se le preguntó a Hemingway, ¿no? ¿Cuántas veces había reescrito un texto? Y dijo, bueno, 59, ¿no? Puede ser tranquilamente, no. Eso frente a un escritor que quiere un estilo preciosista, porque tiene un estilo que viene del ritmo, ¿no? No nada que de nuevo acá de los tiempos. Sí, los tiempos. Cuando uno tiene que hacer una nota para ayer, no para mañana, sino para ayer, ¿dónde queda la posibilidad de reescribir, de reescribir esa nota? No hay posibilidad. Y por eso. Mientras que la literatura, por eso decíamos, ¿no? Empezamos con esto, ¿no? La periodicidad del periodismo, una cuestión temporal. El tiempo apremia. Mientras que en la literatura tengo siempre todo el tiempo a favor. Insisto, Kafka muere, no tiene tiempo, y el futuro de él. Y no importa los años que pasan, la obra va a quedar. En ese sentido, ahí hay algo para pensar, ¿no? El periodismo como acosado por el tiempo, la literatura no, la literatura es una cuestión más espacial también, ¿no? De delimitaciones, de campos. Y en el caso del cuento de Perón, se lo digo también para que ustedes lo piensen, para invitarlos a ustedes a trabajar con ese texto. Eduardo Posano, en este libro que ya lo mencioné varias veces, la biografía intelectual de Walsh, sostiene que puede entenderse el cuento de ese hombre, las vacilaciones de la escritura, las imposibilidades o las dificultades para terminarlo, o la reescritura constante, ¿sí? Pueden tener que ver, dice Posano, con las vacilaciones del propio Walsh respecto a la figura, en términos políticos, la figura de Perón. Porque dice Walsh tiene una relación conflictiva con el peronismo. En general se lo suele ubicar, digo, la figura de Walsh ha sido reivindicada desde 1983, desde el comienzo de la democracia, la renovación de la democracia, la vuelta a la democracia desde el 83 para acá, se lo ha entronizado casi como ese periodista de denuncia, militante político de izquierda, pensamiento de izquierda, pero que se asoció al peronismo, se vinculó con el peronismo, incluso que adhirió a la lucha armada por momentos y que después se desdijo, pero se lo ha vinculado con el peronismo, digamos, directamente. Pero no se ha dicho la complejidad del pensamiento de Walsh o de sus reflexiones acerca del peronismo, porque Walsh tenía vacilaciones respecto a la figura de Perón. O sea, no asimilaba que un general, ¿sí?, no estaba de acuerdo con que un senejo, o no creía que un general podía ser partidario de la revolución, esa revolución que se buscaba y que se creía tan férreamente en esos años, en los años 70. Entonces, dice Josami, me parece muy claramente, la vacilación de Walsh ideológicamente, la vacilación respecto al Perón, es quizás una huella en el cuento. Es decir, no termina el cuento porque nunca termina de tragarlo, nunca termina de asimilar esa figura entronizada, líder del movimiento peronista, que él mismo mantiene una posición de atracción y de rechazo por Perón, ¿no? Que no le pasa con esa mujer. Con esa mujer hay, evidentemente, una admiración privada que está en el cuento, digamos, ¿no? A través del periodista, incluso del coronel. Pero alguna cosa que me tenía que tener también, hay algo, ¿no?, que también, ya que hemos mencionado a Brecht, podríamos decir, me parece que está en Walsh, lo voy a tratar de explicar, que es esa sospecha de todo gran intelectual frente a un presidente, político, figura, ¿no?, que tiene deseos de poder absoluto. ¿Sí? Ustedes no sé si saben, pero Brecht estudió durante un tiempo a Hitler, ¿no?, pero estudió lo que Hitler decía. Brecht y Hitler son contemporáneos, ¿no? Y él dice algo muy interesante. Fue escuchar varios discursos de Hitler, y ahora van a ver por qué traigo esto en relación a Perón. Y dice que Hitler, y esto tiene que ver con lo que hablábamos de Borges, ¿no?, de la liberación, Hitler en sus discursos siempre, en un momento, se ponía a enumerar lo que iba a hacer. Una cuestión, ¿no?, curiosa, casi podemos decir de poeta, ¿no?, en algún punto, ¿no?, una enumeración literaria. Bueno, Hitler fue un artista fracasado, que saben, no pudo entrar a la escuela de arte 2 veces y lo rechazaron, y por eso, digamos, hay toda una teoría que Gabriel Infante, cuando hablemos de Gabriel Infante, van a ver, que dice que tiene una teoría que todos los grandes dictadores fueron artistas fracasados. Bueno, Franco era guionista, ¿no? Mussolini también, periodista, ¿no? O sea, ¿qué pasa con
comete un grave error retórico conocido, que es el de poner números. Esto se lo recomienda siempre a los que dan oratoria, yo he dado algunas clases. No hay que poner números porque uno se olvida. Pero Hitler parece cometer un error que es un lapsus. Porque él dice primero, él dice primero, ¿no? Y dice lo que va a hacer. Segundo, ¿no? Tercero, quinto. Nunca dice qué es lo cuarto que va a hacer. Y Brecht anota muy inteligentemente eso. Era eso, ese número 4, que nunca aparecía en sus discursos, lo que a mí me daba miedo. ¿Quién puede negar hoy en día que lo cuarto de eso que iba a hacer era todo, absolutamente todo lo que hizo? Por eso el otro era para... ¿no? Había algún mecanismo ahí que funcionaba. Fíjense lo que retoma Tomás L. Martín, hemos hablado hace poco ayer, ¿no? En una entrevista que le hace a Perón, también en una relación problemática, ¿no? Que creo que fue él que le dijo a alguien más como periodista, Perón con su deseo también de dominio absoluto, ¿no? Incluso de riesgo, ¿no? Fíjense la estructura. Agarra y le dice, bueno, pregunta a un periodista, ¿no? ¿Usted qué opina en este momento de estar en España? Ustedes saben, exiliado, ¿no? Después de su gobierno. Le pregunta, dice, bueno, ¿cómo ve el panorama político argentino en ese momento, en ese tema? ¿Cómo ve el tema de los partidos políticos? ¿Cómo piensa que va a ser ¿no? la disposición política del país? Bueno, dice, por un lado, pero con esa, tenía un manejo retórico muy importante, pero ustedes lo saben también, ¿no? Hitler, entre paréntesis de nuevo, Hitler, el ministro de propaganda de Hitler, nosotros tenemos un nombre, Goebbels, era un maestro de retórica. Él decía frases que la podría decir cualquier teórico, que es miente, que al final algo quedará. O sea, la verdad es una mentira que se repite la suficiente cantidad de veces, ¿no? Eso es una propaganda. También dijo esa frase que le conocen, no sé si la conocen. Cada vez que escucho la palabra cultura saco me regolo. Después hay otra que cada vez que escucho la palabra cultura saco la billetera, ¿no? Así, una cosa así. Pero entonces empieza a decir cómo es el panorama político. Dice, bueno, está el partido radical, está el... No, le empiezan a preguntar por los líderes, ¿no? ¿Qué piensa de Berlín? ¿Qué piensa de esto? Bueno, él es radical, bueno, él es intransigente, bueno, ellos son de izquierda, no sé qué, ¿no? Entonces da un panorama de todos los líderes, de todos los partidos políticos que había en el Partido Verde, todo lo que ustedes quieran. Pero esta se da cuenta, no sé cómo se la de que en realidad nunca mencionó el peronismo. ¿No? Como que el peronismo no existía, en realidad se perdón, en general, que habló de todos los políticos, de todas las tendencias, pero no habló del peronismo. Dice, no, querido, esa que peronistas somos todos. Si ustedes no piensan a eso, ustedes son peronistas todos, ¿no? Claro, por supuesto. Me imagino que están todos acá, ¿no es cierto? Pero ustedes cuando piensan eso, a Walsh, ¿no? Sabiendo ese tipo de cosas, hay algo cierto, o sea, más allá del chiste, ¿no? Hay algo que hay un deseo de poder absoluto ahí, ¿no? Que es totalmente coherente con esta tensión que hay en Walsh con esta cosa. No puedo captar ahí, no puedo, ¿no? Es demasiado grande, demasiado, ¿no? Y ese hombre no es algo que alcance para captar eso. Una relación de tensión con ese poder absoluto. Ya sabemos lo que el poder absoluto genera, ¿no? El deseo de poder absoluto. La otra figura controversial que generó admiración en Walsh es Che Guevara. Les quiero leer el texto, es breve, para que vean también esto de las operaciones que mencionamos, las operaciones literarias incorporadas a los textos periodísticos. Se llama Guevara el texto. Y está en la página 283. Comienza con una interrogación, que ya es una cita, es un intertexto. ¿Por quién doblan las campanas? Claro, está refiriéndose obviamente a la novela de Henry, ¿no? Doblan por nosotros. Me resulta imposible pensar en Guevara desde esta lúgubre primavera de Buenos Aires, sin pensar en Hemingway, en Camilo, en Macetti, en Fabricio Ojeda, en toda esa maravillosa gente que era La Habana o pasaba por La Habana en el 59 y el 60. La nostalgia se codifica en un rosario de muertos y da un poco de vergüenza estar aquí sentado frente a una máquina de escribir, aún sabiendo
que eso también es una especie de fatalidad. Sentado frente a la máquina de escribir, es una especie de fatalidad. Aún si uno pudiera consolarse con la idea de que es una fatalidad que sirve para algo. Esta relación conflictiva de él, como militante político, hombre de acción, que tiene que quedarse sentado escribiendo, ¿no? Como es una fatalidad. Claro que él sufre, algo que parece. Lo veo a Camilo una mañana de domingo, volando bajo un helicóptero sobre la playa de Coney Island, asomándose muerto de risa y la muchedumbre que gozaba con él desde abajo. Fíjense la recurrencia de la narración de escenas. El recuerdo se convierte en la narración de una escena, pero de nuevo, lo veo a Camilo una mañana de domingo, volando bajo un helicóptero sobre la playa de Coney Island, asomándose muerto de risa y la muchedumbre que gozaba con él desde abajo. Lo oigo al viejo Hemingway en el aeropuerto de los ranchos Boyeros decir esas palabras penúltimas. Visita a Hemingway. Vamos a ganar. Nosotros los cubanos vamos a ganar. Dice Hemingway. Y ante mi sorpresa visita nuevamente a Hemingway. I'm not Yankee, you know. Interminablemente veo a Massetti en la madrugada de prensa latina. Fíjense cómo comienza. Comienza a Mallarberti. O nuevamente el eco de Borges. Interminablemente, no lo voy a leer. Interminablemente veo. Queremos Borges, queremos Borges. Interminablemente veo en la madrugada de prensa latina, cuando ya se tomaba mate y se escuchaban los tangos. Pero el asunto que volvía era el de esa revolución tan necesaria, aunque hoy se presente tan dura, tan vestida con la sangre de la gente que uno ha admirado o simplemente quiso. Ven, ¿no? Ven el trabajo con la prosa. Escuchan, tío. Nunca sabíamos en prensa latina cuándo iba a venir el Che. Simplemente casi sin anunciarse. Y la única señal de su presencia en el edificio eran dos guajitos con el glorioso uniforme de la sierra. Uno se estacionaba junto al ascensor, otro ante la oficina de Massetti, metralleta al brazo. No sé exactamente por qué daban la impresión de que se haría matar por Guevara. Y que cuando eso ocurriera no sería fácil. Les digo, ¿quién elige hablar de Guevara? No como aquel gran héroe de la revolución, ni narrar una acción épica, ni mostrarlo como un héroe casi de bronce, sino que elige hablar del género de las pequeñas cosas, de los pequeños gestos. Fíjense el recurso de la ausencia, de la no mención de lo glorioso, para hablar de un personaje épico, de un héroe, digamos. El recurso de esa mujer. Muchos tuvieron más suerte que yo, conversaron largamente con Guevara. Aunque no era imposible ni siquiera difícil, yo me limité a escucharlo 2 o 3 veces cuando hablaba con Massetti. Había preguntas por hacer, pero no daban ganas de interrumpir, o quizás las preguntas quedaban contestadas antes de que uno las hiciera. Sentía lo que él cuenta que sintió al ver por única vez a Frank País. Solo podría precisar en este momento que sus ojos mostraban enseguida el hombre poseído por una causa y que ese hombre era un ser superior. Yo leía sus artículos en verde olivo, lo escuchaba por TV. Parecía suficiente, porque Che Guevara era hombre sin desdoblamiento. Sus escritos hablaban con su voz, y su voz era la misma en el papel o entre 2 mates en aquella oficina de retiro médico. Creo que los habaneros tardaron un poco en acostumbrarse a él. Su humor frío y seco, tan porteño, debía caerles como un chubasco. Cuando lo entendieron, era uno de los hombres más queridos de Cuba. De aquel humor se hacía la primera víctima. Que yo recuerde, ningún jefe de ejército, ningún general, ningún héroe se ha descrito a sí mismo huyendo en 2 oportunidades. Del combate de Bueycito, donde se le trabó la ametralladora frente a un soldado enemigo que lo tiroteaba desde cerca, dice, y cita la expresión de Guevara. Mi participación en aquel combate fue escasa y nada heroica, pues los pocos tiros los enfrenté con la parte posterior del cuerpo. Y refiriéndose a la sorpresa de Altos de Espinosa, nuevamente lo cita, no hice nada más que una retirada estratégica a toda velocidad en aquel encuentro. Exageraba él estas cosas,
cuando todos sabían lo que acababa de recordar Fidel, que lo difícil era sacarlo del lugar donde hubiera más peligro. Dominaba su vanidad como el aspa. En esa renuncia a las últimas pasiones estaba el germen de lo que Guevara no se proponía como un héroe, en todo caso podía ser un héroe a la altura de todos, pero esto, claro, no era cierto para los demás. Su altura era anonadante. Resultaba más fácil a veces desistir que seguirlo, y lo mismo ocurría con Fidel y la gente de la sierra. Esta exigencia podía ponernos en crisis, y esa crisis tiene ahora su forma definitiva tras los episodios de Bolivia, ya lo habían matado. Dicho más simplemente, nos cuesta a muchos eludir la vergüenza. No es no de estar vivos, porque no es el deseo de la muerte, es su contrario, la fuerza de la revolución, sino de que Guevara haya muerto con tan pocos alrededor. Por supuesto no sabíamos, oficialmente no sabíamos nada, pero algunos sospechábamos, temíamos. Fuimos lentos, culpables. Inútil ya discutir la cosa, pero ese sentimiento que digo está, al menos para mí, tal vez sea un nuevo punto de partida. El agente de la CIA, que según la agencia Reuters, jodió y panoseó a 100 periodistas que en Valle Grande pretendían ver el cadáver, dijo una frase en inglés: "All right, get the hell out of here". Esta frase con su sello, su impronta, su marca criminal, queda propuesta para la historia. Y su necesaria réplica: alguien tarde o temprano se irá al carajo de este continente. No será la memoria del Che, que ahora está desparramado en 100 ciudades, entregado al camino de quienes no lo conocieron. Buenos Aires, octubre de 1967. Es obvia la admiración de Walsh por el Che Guevara. Esta admiración lo va a llevar a Walsh a defender al régimen de Castro frente al famoso caso Padilla. El otro texto que yo les mencioné hace rato es sobre el caso Padilla y que nos va a permitir a nosotros relacionarnos directamente con Cabrera Infante, porque Cabrera Infante va a tomar la postura opuesta a la de Walsh, la postura opuesta política, ¿no?, a la de Walsh. El texto se llama Ofuscaciones, equívocos y fantasías en el mal llamado caso Padilla. ¿Cuál es el argumento de Walsh? ¿Ustedes conocen el caso Padilla? Padilla fue un poeta que fue censurado, fue prohibido por el régimen de Castro a los pocos años de la revolución, del año 59, ¿sí? Y se le hizo un juicio a Padilla, y no solo eso, Padilla después hizo un mea culpa, no un mea cuba, como se llama el libro de Cabrera, sino un mea culpa, y dijo que efectivamente él había obrado mal, que en esos versos, ¿sí?, maliciosos, habían sido versos maliciosos, y que había dicho sin quererlo, o a veces intencionadamente, algo en contra del régimen. O sea, de alguna forma no, sino lo obligaron a confesar. Ahora, Walsh, que por supuesto estaba a favor del régimen, digamos, de la Revolución Cubana, se entera, como se enteraron todos los intelectuales de América Latina y los europeos que estaban al tanto del asunto, que hay una serie de intelectuales europeos, franceses especialmente, que habían apoyado la revolución, que ahora, cuando se enteran del caso Padilla, envían una famosa carta para adherir a los que criticaban ya el régimen. O sea, había comenzado una campaña en contra de la revolución, diciendo que esa revolución era en realidad una dictadura, que obligaron a Padilla a hacer un mea culpa público, ¿sí?, era una estrategia estalinista. Una estrategia, decían los intelectuales franceses, ¿no?, entre ellos Jean-Paul Sartre, nada más y nada menos que el filósofo que había apoyado la revolución cubana. Ellos, los franceses, los europeos, criticaban a la revolución cubana, a la temprana revolución cubana, no había pasado muchos años, diciendo que esa forma de atacar a Padilla, de obligarlo, de presionarlo para que diga su culpa públicamente, era una estrategia estalinista. ¿Qué hace Walsh en este texto que les comento? Dice que en realidad los intelectuales franceses se quedan con la cáscara exterior y que no ven que el régimen de Cuba es una verdadera revolución y que ahí está el futuro de Latinoamérica. Ya vamos a ver enseguida, porque
detenimiento, cuando analicemos el texto Mea Cuba, no Mea Culpa, sino Mea Cuba de Cabrera Infante, que Cabrera tiene la posición opuesta y que incluso su obra, la obra de Cabrera, está asignada por ese destino de exilio, por ser justamente Cabrera un opositor al rey, la no ficción en términos internacionales, no haciendo justicia a que Walsh escribió Operación Masacre años antes. Sin embargo, habrán notado, no incorpora el personaje del periodista a Sangre Fría. Elide la voz del periodista. Es decir, hay un narrador omnisciente en A Sangre Fría. ¿Lo han notado? ¿Han leído A Sangre Fría? ¿No? En A Sangre Fría, a diferencia de lo que sucede en Operación Masacre, no hay un narrador protagonista que represente al periodista. No hay un periodista como personaje. Ayer decíamos que el prólogo de Operación Masacre tenía al propio Walsh hablando en primera persona, cuando se identificaba a sí mismo y contaba que él se había hecho pasar por otra persona y que había tomado un arma y que además había trabajado en colaboración con una mujer y que él debía decir: nosotros hicimos tal cosa y no yo solo, sino que lo hicimos en conjunto. O sea, en el prólogo de Operación Masacre y en la obra aparece no solamente un narrador protagonista, o sea, una estrategia de la ficción de la que se vale Walsh, de la literatura de la que se vale Walsh para narrar, sino que esa primera persona por momentos es, entonces digo, el narrador por momentos es el periodista. Ahora, en La Sangre Fría no sucede eso. En La Sangre Fría tiene un narrador omnisciente. Está la estrategia narrativa de la ficción, de la literatura, pero es el narrador omnisciente. No aparece, o sea, curiosamente, Capote no aparece como Capote periodista en la novela. Se niega a sí mismo cuando es él el que hace la investigación. ¿Se entiende esto, no? ¿Sí? Capote quedó intrigado, preocupado, interesado en esto que no había hecho en La Sangre Fría. Y justamente su último libro publicado, cuando él vivía, que luego publica el otro libro, Plegarias, que se publica en Tragar póstumamente, el último libro es Música para Camaleones. Música para Camaleones. Y en este libro trabaja con la estrategia opuesta. ¿Cómo? Claro, trabaja con la estrategia opuesta. Si allá en La Sangre Fría no aparecía el periodista, acá aparece en todos los relatos. Yo les voy a dejar, vamos a dejar en realidad el prólogo, el prefacio de este libro, donde narra este camino intelectual el propio Capote en primera persona que les acabo de comentar hace un momento. Es decir, cómo él decide, él hace un análisis, él mismo hace un análisis de su obra, desde sus primeros textos, sus primeros libros, pasando por La Sangre Fría hasta este libro, y cuenta ese camino intelectual que lo lleva a valerse de la primera persona del periodista como personaje en sus relatos de no ficción. Porque acá también, en este texto, en este libro, aparecen entrevistas, ¿sí?, que él realizó, ficcionalizadas y trabajadas también a su vez con el registro de la crónica. Entonces hay un proceso de ida y de vuelta entre el periodismo y la literatura, desde la literatura hacia el periodismo. Hay un texto que a mí me parece memorable, de hecho, a mí me parece que este es uno de los mejores libros de Capote, si no el mejor, e injustamente desconocido, o no tan conocido como Masacre Fría. Hay un texto que a mí me parece memorable, que se llama Una hermosa niña. Una hermosa niña, que está en la página 218. ¿Sí? Una hermosa niña. Y les leo el comienzo, las primeras páginas en realidad. Una hermosa niña. Dice arriba, fíjense, acá cumple con las estrategias que pide el periodismo. Las preguntas. Tiempo, así comienza, tiempo, 2 puntos, 28 de abril de 1955. 28 de abril de 1955.
Escena, dos puntos. La capilla de la funeraria universal en la avenida Lexington y la calle 52, Nueva York. Un interesante grupo representativo se apretuja en los asientos. Celebridades, en su mayoría, del ambiente teatral, cinematográfico y literario internacional presentes, todos en homenaje a Constance Collier, la actriz nacida en Inglaterra, que murió el día anterior, a los 75 años. Está en una capilla funeraria. Ahí comienza la escena. Nacida en 1880, Miss Collier comenzó su carrera como corista de teatro de variedades, pasando de allí a convertirse en una de las principales actrices shakespearianas de Inglaterra, entre paréntesis, y novia de por vida de Six Max Beerbohm, con quien nunca se casó, siendo tal vez por esa razón la inspiración de la traviesa e inconseguible heroína de la novela de Sir Max, Zuleika Dobson. Cierre paréntesis. Después de un tiempo emigró a los Estados Unidos, donde se convirtió en una importante figura en el teatro de Nueva York y en el cine de Hollywood. Durante las últimas décadas de su vida vivió en Nueva York. Allí daba clases de teatro de alto nivel. Solo aceptaba profesionales como estudiantes y por lo general profesionales que ya eran estrellas. Katharine Hepburn fue su alumna permanente. Otra Hepburn, Audrey, fue igualmente una de las protegidas de la Collier. Igual que Vivien Leigh, todos saben quién es Vivien Leigh. ¿Sí? ¿Cómo? No, me suena mucho. ¿Les suena una película que se llama ¿cómo? Claro, claro. Acá los cinéfilos me tienen que decir que sí saben quién es Vivien Leigh, ¿no? Y unos meses antes de su muerte, una neófita a quien Miss Collier llamaba mi problema especial, otra de las alumnas. ¿Quién es ese mi problema especial? Marilyn Monroe. Marilyn Monroe. Marilyn Monroe, sigue el texto, ¿no? A quien conocí por intermedio de John Huston, y esto también nos conecta después con Cabrera, John Huston, cuando dirigía La Jungla de Asfalto, les recomiendo La Jungla de Asfalto si no la vieron, la primera película en que Marilyn habló, pasó a ser protegida de Miss Collier por sugerencia mía. Conocía a Miss Collier desde hacía unos 6 años y la admiraba como mujer de mucho valor en el aspecto físico, emocional y creativo, y por ser, a pesar de sus modales altaneros y su voz de gran catedral, una persona adorable, levemente malvada, pero excesivamente cálida, digna, pero genuina. Usa la palabra alemana. A ver, fíjense cómo presenta él esto que hasta acá parece una crónica, ¿sí? Una crónica. Tiempo, escena. Comienza con Miss Collier, presenta a Miss Collier, pero el objeto de la narración es Marilyn Monroe. Y luego se vale de algo de lo que se jactaba Truman Capote, que es de su memoria. Va a transcribir un diálogo que, por supuesto, es absolutamente inventado, que tuvo él con Marilyn en esa capilla funeraria el día que estaban asistiendo al funeral de Miss Collier. Fíjense la estrategia para organizar la crónica. En realidad, él y Marilyn están los dos al frente de la crónica. Miss Collier funciona como un telón de fondo y, por supuesto, se vale de las estrategias narrativas de la literatura. Presenta el personaje, pero el personaje que es un pretexto para hablar de él, o sea, hablar de sí mismo, y para hablar de Marilyn Monroe. ¿Ustedes vieron la película Capote? ¿Alguno de ustedes la vio? Donde aparece, bueno, le aparece el propio Capote como personaje. ¿Recuerdan que él le dice al sheriff con el que se entrevista cuando está investigando el caso de Sangre Fría, que él en realidad recuerda un porcentaje muy alto de las conversaciones que mantiene? ¿Te acuerdas de esa escena? Él le dice que él recuerda, no sé si el 75%, el 80%, o sea, o el 90%, se jacta de tener una memoria privilegiada. Esa memoria privilegiada, entre comillas, por supuesto que es mitad recuerdo y mitad invención, ¿no? Y acá ustedes van a escuchar parte de esa conversación que él, entre comillas, como cronista transcribe, que obviamente sabemos que en realidad en parte, o si no totalmente, inventa.
Dice, ahora Visconti ha muerto. Hice una elipsis, no hice un montaje. Ahora Visconti ha muerto y yo estaba en el vestíbulo de la Capilla Universal esperando a Merlin. Hablamos por teléfono la noche anterior y quedamos en sentarnos juntos en el servicio, que empezaría al mediodía. Ya llevaba más de media hora de retraso. Siempre llegaba tarde, pero pensé que por una sola vez podía llegar a Horario. Por el amor de Dios, maldición, dice. De repente llegó, pero no la reconocí hasta que me dijo. Y aparece como la indicación del drama, el diálogo. Merlin, querido, perdóname, pero como ves, me maquillé y luego pensé que no debería ponerme pestañas postizas, ni pintarme los labios ni nada, de modo que me lavé la cara y no sabía qué ponerme. O sea, él transcribe lo que le dijo, ¿sí? Lo que suponemos que le dijo Merlin, ¿no? Entre comillas, acota el narrador, o sea, Capote. Lo que se había puesto finalmente había sido apropiado para la abadesa de un convento que asiste a una audiencia privada con el Papa. Tenía el pelo totalmente cubierto por un pañuelo de chitón negro, un vestido negro suelto, largo, que parecía prestado, medias de cera negra que tocaban la rubia belleza de sus esbeltas piernas. Seguro que una abadesa no se había puesto los zapatos de tacos altos, negros y vagamente eróticos que había elegido, y los anteojos oscuros de lechuza que tornaban dramática la palidez de vainilla de su fresca piel. Y ahora simboliza su participación en el diálogo con las letras T y C, T de Truman y C de Capote. T y C, se te ve muy bien, contesta Merlin, royendo la uña del lugar ya totalmente comida. ¿Estás segura? Estoy tan nerviosa, ¿sabes? ¿Dónde está el baño? Si pudiera ir un momento. Dice Capote, ¿a tomarte una píldora? No, shh. Esa es la voz de Cyril Richard, ya he empezado el panegírico. Luego dice Merlin, por favor, sentémonos aquí, esperemos a que se vayan todos. ¿Por qué? No quiero tener que hablar con todo el mundo, nunca sé qué decir. Siéntate tú aquí que yo estaré afuera, le dice Capote. Tengo que fumar un cigarrillo. No me puedes dejar sola, Dios mío, fuma aquí, dice Merlin. Luego dice él, aquí en la capilla, ¿por qué no? Dice Merlin. ¿Qué vas a fumar? ¿Marihuana? Y dice Capote, muy graciosa, vamos. Dice Merlin, por favor, hay un montón de fotógrafos abajo y por supuesto que no quiero que me saquen fotos con esta ropa. Dice Capote, no te culpo, dice Merlin. Dijiste que se me veía muy bien, dice Capote, y es verdad. Estás perfecta para el papel de la novia de Frankenstein. Y le dice Merlin, te estás riendo de mí ahora. Y le dice Capote, ¿te parece? Y dice Merlin, te ríes por dentro. Y esa es la peor clase de risa. En realidad, podía haberme puesto maquillaje, todo el mundo aquí está maquillado. Y dice Capote, incluso yo. Dice Merlin, hablando en serio, es el pelo, necesito tintura y no tuve tiempo. Todo fue tan inesperado. La muerte de Visconti, ¿ves? Dice Capote, pobre e inocente de mí. Yo que creía que eras una rubia auténtica. Dice Merlin, lo soy. Pero nadie es tan natural. ¿Por qué no te vas a la mierda? Le dice Merlin. Y dice Capote, bueno, ya se han ido todos, vamos, levántate. El texto es digamos, entre comillas, para hacer una crónica es largo, ¿no? Es largo. Ahora, me reservo ahora, lo leo en realidad, no reservo, sino lo leo el final. Dice Merlin, ¿qué es esto? ¿Qué pasa? Ellos se van de la capilla y salen a caminar, ¿no? Dice, ¿qué es esto? ¿Qué pasa? Dice Capote, quiere una propina por limpiar el vidrio. O sea, van en auto, obviamente, se bajan y luego salen a caminar. Merlin dice, cubriéndose la cara con la cartera, qué horrible, no lo aguanto, dale algo, apúrate, por favor. Pero ya el taxi partía, dice entre paréntesis, derribando casi al viejo borracho. Merlin lloraba. Estoy descompuesta. Y dice Capote, ¿quieres irte a casa? Dice Merlin, se ha arruinado todo. Dice Capote, te llevaré a casa. Dice Merlin, espera un minuto, yo estaré bien. Así seguimos, dice Capote entre paréntesis, así seguimos hasta la calle Soho. Ya allí el ferry anclado a la vista de Brooklyn del otro lado, las gaviotas que revoloteaban y se divertían, blancas como el horizonte marino y el cielo veteado de millones de nubes, diminutas y frágiles como un café, pronto tranquilizaron su espíritu. Al bajar del taxi vimos a un hombre que llevaba a un perro chino de una correa. Era un pasajero que se dirigía al ferry. Al pasar junto a él, mi compañera se detuvo a acariciar al perro. Dice el hombre, ese hombre que viene,
firme y poco amistosamente. No deberían tocar perros desconocidos, especialmente a estos, podrían morderla, dice a Merlin. Y contesta Merlin, los perros nunca me muerden, son los humanos. ¿Cómo se llama? Y le dice el hombre, Fu Manchu. Y le dice Merlin, riendo, oh, por el cine, qué amor. Y le dice el hombre, dice el hombre, dice, ¿usted cómo se llama? Y dice Merlin, ¿yo? Merlin. Y dice el hombre, eso pensé, mi mujer no me creería. ¿Me puede dar su autógrafo? Le dice el hombre, entre paréntesis Capote, sacó una tarjeta y una lapicera, utilizando su cartera como apoyo, ella escribió, que Dios lo bendiga, Marilyn Monroe. ¿No? Dice Marilyn, gracias. El hombre dice, gracias a usted, voy a mostrar esto en la oficina. Seguimos caminando, seguimos hasta el borde del muelle, donde nos pusimos a escuchar el ruido del agua. Le dice Marilyn, yo solía pedir autógrafos, todavía lo hago, a veces. El año pasado vi a Clark Gable sentado cerca de mí y Chasey, y le pedí que me firmara la servilleta. Apoyada contra un poste de amarre, la observé de perfil, Galatea oteando las distancias más conquistadas. La brisa le esponjaba el pelo, volvió la cabeza hacia mí con gracia etérea, como si la hiciera girar la brisa. Dice Capote, ¿cuándo alimentamos a los pájaros? Yo también tengo hambre. Es tarde y no almorzamos. Dice Merlin, recuerda, te dije que si alguna vez te preguntaran cómo era yo, cómo era en realidad Marilyn Monroe, ¿cómo contestarías esa pregunta? Su tono era juguetón, burlón, sin embargo sincero al mismo tiempo. Quería una respuesta honesta, dice Capote. Apuesto a que dirías que era una palurda. Y dice Capote, por supuesto, pero también les diría, y pone puntos suspensivos, ya se iba la luz, ella parecía desvanecerse con la claridad, mezclarse con el cielo y las nubes, retroceder y ocultarse detrás. Yo quería alzar la voz por encima de los gritos de las gaviotas y preguntarle, Merlin, ¿por qué todo tuvo que salir así? ¿Por qué es una mierda esta vida? Y dice Capote, yo diría, y Merlin dice, no te oigo. Y dice Capote, diría que eres una hermosa niña. Capote presenta esto como una crónica, por supuesto es una crónica falsa, en realidad es un pretexto la crónica para escribir un cuento, un relato, y acá está de nuevo, va y viene en el periodismo de la literatura, donde él y Merlin son los dos protagonistas. Pueden ver entonces claramente cómo las estrategias del periodismo y de la literatura se combinan y, digamos, es al mismo tiempo una especie de biografía, de otro modo, de Marilyn Monroe, porque él obviamente está haciendo un retrato. De otra manera, como hacía Borges en Historia Universal de la Infamia, y por supuesto valiéndose de algo que parece que Capote conocía mucho, que era la información que tenía a través de los chismes de la industria cinematográfica y del mundo del espectáculo de Estados Unidos. Bueno, Merlin también nos sirve para entrar en Cabrera Infante, porque Cabrera Infante también escribió una nota inédita, inédita en el libro, está en un artículo, yo tengo, sobre Marilyn Monroe. ¿Sí? Y ahí elabora todas las hipótesis con respecto a su muerte también, ¿no? Pero además también sobre John Huston, ¿sí? Y sobre muchos otros autores, y considera realmente que el gran autor de la lengua en español es Borges. Hace poco hablábamos con Fabián también de que si Borges no hubiera existido, Cabrera Infante sería para nosotros el autor, uno de los grandes autores de la lengua. En ese sentido, vamos a empezar a hablar de Cabrera Infante, un autor que curiosamente no circula lo que debería circular por estos ámbitos, y él nació en 1929 en Cuba, ¿no? En Jibar, en Oriente de Cuba, y el 22 de abril concretamente, y murió relativamente hace poco, ¿no? En 2005, creo, en Inglaterra, porque vivió exiliado. ¿Sí? Acá trajimos, como ustedes ven, uno de sus libros que ya en el título mismo muestra una forma de su estilo, que es el juego de palabras. Se llama Guillermo Cabrera Infante y esto es una fantería. ¿Sí? Cabrera Infante va a tener un estilo único en la lengua española. Va a decir cosas que nadie dijo antes, básicamente a través de la parodia y del juego de palabras. O sea, la obra de Cabrera, más que una larga novela, podríamos decir, es un largo juego estilístico con la lengua, haciendo inflexiones que nadie había hecho antes. ¿Sí? Él a los 12 años aprende a hablar inglés, y ustedes saben que en inglés los juegos de palabras son mucho más fáciles que en castellano. Esa mente de tener juegos de palabras constantes la va a incorporar al castellano.
y va a tener, digamos, todas sus obras, bueno, sus libros, ya al recorrer los títulos nos damos cuenta. Su primera gran novela es Tres Tristes Tigres, ustedes saben, el juego, Tres Tristes Tigres, ¿no? Trabalenguas. Su segunda gran novela es La Habana para un infante difunto. O sea, fíjense, pone su nombre, uno de sus apellidos, en el título, revelando, por supuesto, Pavana para una infanta, ¿no? Difunta, que es un famoso... Una obra de Ravel. Una obra de Ravel. Lo ubican el compositor Maurice Ravel, el compositor, escribió el famoso bolero. Claro, el bolero de Ravel. Ustedes lo conocerán como el bolero de Ravel. Bueno, Ravel es el compositor, el autor del bolero. Y tiene una composición que se llama Pavana para un infante difunto. Y justamente él está citando, obviamente, como una de sus estrategias típicas, digamos, es la cita, el intertexto, la referencia constante. En lugar de llamarse Pavana para un infante difunto, se llama La Habana para un infante difunto. Y que el infante, obviamente, es él, digamos, ¿no? Que el difunto porque está exiliado. Porque está exiliado y porque además el infante, el niño, que ha muerto en La Habana, entonces ya no es un infante, digamos, ¿no? Y aparte se siente muerto fuera de La Habana, ¿no? Y el otro texto que ya mencionó Fabián Pérez veces es Mea Cuba. ¿Sí? O sea, noten el juego de palabras casi infinito entre mea culpa, ¿sí? Y Cuba, mea, digamos, o sea, ¿no? El acto de realmente de orinar ahí en el medio. De mear. De mear, exactamente, ¿no? O sea, hay una mezcla entre que Cuba mea y entre el mea culpa, digamos, ¿no? Y el mea culpa como mear, si quieren, incluso, ¿no? Podemos seguir haciendo este juego. Bueno, Gabriel Infante va a hacer esto todo el tiempo, en todas partes. O sea, uno leer a Gabriel Infante es una aventura constante al encontrar todo el tiempo. Por eso, yo nada más ahora quería, como introducción, es leerles algunos de los títulos, porque tienen títulos realmente increíbles, ¿no? Y además, bueno, Un oficio del siglo XX es uno de sus grandes libros, porque, a ver, vamos por partes. Él empieza escribiendo y publicando muy joven, publica un cuento que es acusado de profanar, ¿no? O sea, en Cuba, ustedes saben, está la dictadura de Batista, ¿no? Que escribe un cuento haciendo lo que él siempre hace, ¿no? Mezclar el castellano y el inglés, ¿no? Hacer juegos de palabras, establecer analogías muy locas, ¿no? Entonces este cuento es acusado de English profanities, que es básicamente utilizar el idioma inglés en castellano, digamos, ¿no? Algo así, y decir algunas malas palabras. Lo meten en la cárcel y le prohíben escribir y publicar su nombre. Entonces inventa algo genial, un seudónimo. ¿Cuál es el seudónimo? Caín. Caín no solo porque es así como Caín, como malo, digamos, malo, sino porque es Cabrera Infante, las dos primeras letras de su nombre es Caín. ¿Sí? Cabrera Infante. De hecho, firma G. Caín. Firma G. Caín, Guillermo Caín, ¿no? G. Caín. Pero además dice, voy a utilizar, voy a hacer usufructo de los 2000 años de publicidad que tiene Caín. ¿Quién no conoce Caín? Firma como Caín ya tiene publicidad garantizada. Todo esto lo va a hacer y cuenta en Un oficio del siglo XX cómo Caín nace bajo la ducha. Porque se está duchando y se le ocurre, digamos, ¿no? El nombre. Y después el nombre de Caín, por ejemplo, va a empezar a hacer juego de palabras. Por ejemplo, tiene un textito que se llama Caín, Can, cínico. Digamos, ¿no? O sea, todo el tiempo va a hacer esto, Gabriel Infante. Bueno, manuscrito del humor es una presencia. Yo diría, no solamente constante, sino es fundamental, ¿no? Para distinguirlo incluso de los otros autores de su generación, ¿no? Sí. ¿La persona que es así de humorística o...? Sí. No, también lo vuelca en la escritura, o sea, ¿puede ser usted que conoce muchos autores o...? No, sí, bueno, yo lo entrevisté. O sea, la persona que es seria escribe serio... Eso no es tan así. No es necesariamente Eso no es así. necesariamente así. Eso no es necesariamente así. Pero sí es cierto que era perturbador. Yo lo entrevisté a Gabriel Infante, tiene un reportaje en el blog, si lo quieren leer. Y realmente tenía un estilo muy parecido a su forma de hablar, tenía un estilo muy parecido en cuanto a las cosas que decía, digamos, ¿no? Estaba con un estilo parco y de pronto tiraba chistes, ¿no? Tiraba un chiste de vez en cuando. Y quiero decir, y hacía juegos de palabras que uno, ¿no? O ya le conocía o más o menos circulaba, ¿no? Pero bueno, lo que yo quería leerles acá un poco en Infantería es algunos de los títulos, ¿sí? que tiene otro título que se llama Exorcismos de estilo.
¿sí? Y el estilo, la L está entre paréntesis, ¿sí? Porque es como exorcismos del tío también, ¿no? Un título que siempre me pareció genial: Delito por bailar el cha-cha-cha. ¿Sí? O sea, justamente es una conversación que tiene con alguien como Castro, que dice, bueno, si seguimos así con la revolución, vas a tener que poner un delito por bailar el cha-cha-cha, porque si no, no dejas hacer nada. Esa es una conversación ficticia que la convierte en un cuento, que es un libro además, ¿no? Y hay un punto donde, digamos, el humor se acaba, o el humor se vuelve negro, o el humor, digamos, se corta, que es cuando aparece la figura de Castro. Porque él está apoyando el principio de la revolución cubana, pero de pronto, y esto lo vamos a contar en detalle luego, la revolución se torna, según él, dictadura, y empiezan a prohibir. Entonces, cuando empiezan a prohibir, Cabrera, digamos, se abre, se va, ¿no? Vuelve. Y acá tenemos una posición Muy contraria, opuesta a la de Walsh, ¿no? Que recordemos que Walsh, como yo les mencioné hace rato, el caso Padilla, Walsh sale a criticar a los intelectuales franceses que estaban criticando la revolución como dictadura, ¿no? Y ahí es cuando Cabrera tiene la posición, en ese sentido coincide con aquellos intelectuales franceses que ya estaban criticando el régimen de Castro, ¿no? O sea, para resumir el principio, y después que vamos a entrar en detalle en muchas cuestiones de esto, Cabrera tiene un estilo único, lleno de parodias, lleno de juegos de palabras, un estilo que mezcla palabras en inglés, frases en inglés, pero por otro lado tiene un gran conocimiento de lo que es la lengua popular, de lo que es el habla cotidiana de Cuba. Él en un momento en Tres Tristes Tigres dice, bueno, acá por ahí si alguien lo lee va a pensar que este libro está escrito con un solo tono, que está escrito de una manera extraña. No, es que así hablan los cubanos, ¿no? Diciendo un poco, tampoco hay que creerlo del todo. Pero quiere decir, hay algo muy caribeño en Cabrera Infante, que tiene que ver con el ritmo de su prosa, porque él además es un gran amante de la música popular y un estudioso de las letras de bolero. Por ejemplo, tiene un libro casi inconseguible que se llama Mi música extremada. Mi música extremada son todos ensayos sobre música o sobre letras, ¿no? Se pone a analizar, por ejemplo, durante un buen rato lo que es la letra del bolero Perfidia. ¿Sí? Ustedes no sé si la conocen, ¿sí? Pero Perfidia empieza así, vamos a ver si Fabián canta, ahora lo convencemos, él también hace este tipo de cosas, ¿no? Yo vengo a hacer el mono acá. Claro. Si hay alguien que tiene que hacer algo, bueno, ¿no? En ese sentido, Cabrera analiza muy detalladamente Perfidia, la letra, ¿no? Sobre todo al principio, si tú, mujer, puedes con Dios hablar, ¿no? Pregúntale si yo alguna vez te he dejado de amar, ¿no? Y dicen, estas letras de bolero son impresionantes, porque acá hay un poeta escribiendo realmente boleros, ¿no? Y analizan muchos otros, hay un mexicano, creo que es José Alfredo Álvarez, que también, Maná, si escuchan a Maná, por ejemplo, toma José Alfredo Álvarez, que tiene letras alucinantes, que Bueno, acá está apareciendo, Marcelo, lo que vos estás mencionando está apareciendo, no solamente la relación con la oralidad cubana, sino también con lo que los estudios culturales que llaman la alta y la baja cultura. Exacto. Es decir, Cabrera incorpora, digamos, intencionadamente, la cultura popular en una zona, ¿no? La música, el habla, ¿no? Las escenas, los lugares, los tópicos. Y quiero hacer una aclaración nuevamente.